Misión de senadores viene a Caracas. Gobierno de Venezuela autorizó aterrizaje de avión militar brasileño. Venezuela espera. Fiscalía solicitó extradición de Johnny Bolívar, presunto asesino de Adriana Urquiola, cuando trataba de llegar a su casa atravesando una guarimba. Medida económica. Gobierno evalúa si levanta orden de pedir la cédula en venta de alimentos. Transportistas de Guárico lanzan SOS, piden repuestos y lubricantes. Director de Conatel, William Castillo, asegura que hay sectores interesados en fomentar falsa información sobre desabastecimiento. Cooperación internacional. Nuevo secretario de la OEA dispuesto a facilitar diálogo en Venezuela. Más que un clásico, Argentina por la mínima triunfó sobre la celeste. Se confirma, nuevas fotografías demuestran relación entre Vargas Llosa e Isabel Presley. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. A partir de este momento, José Manuel Dopazo y quien les habla, Jessica Brizuela, estamos listos para presentarles las informaciones. Comenzamos. La fiscal general Luisa Ortega Díaz solicitó ante el Tribunal Sexto de Control la extradición de Johnny Bolívar, presunto asesino de nuestra compañera Adriana Urquiola, quien perdió la vida atravesando una guarimba camino a su casa en Los Nuevos Teques, víctima de un gatillo alegre ampliamente identificado. Ortega Díaz precisó que la solicitud se remitirá a la Cancillería para hacer la solicitud vía diplomática. Bolívar estaba solicitado por las autoridades venezolanas desde el 23 de marzo de 2014. También les podemos comentar que sobre el caso de la FIFA, la fiscal indicó que durante la 18ª reunión especializada de ministerios públicos del Mercosur, celebrada en Brasil, se aprobó por unanimidad solicitar a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, información del caso de corrupción y legitimación de capitales contra representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El Partido Movimiento Progresista de Venezuela lamentó que sea el Ejecutivo y no el Consejo Nacional Electoral quien tenga la última palabra en materia de convocatoria para las parlamentarias. Las declaraciones las ofreció el secretario general de esa organización, Simón Calzadilla, quien también criticó las pretensiones del organismo electoral de cerrar el periodo de inscripción en el registro sin que antes haya convocado al proceso electoral. Hay algo terrible. Pretenden darle una fecha de corte al registro electoral permanente el día de ayer, es decir, los que se inscriban hoy ya no podrán votar. Y yo me pregunto, ¿esa fecha de corte es en base a qué cronograma electoral? El registro electoral es permanente, siempre tiene que estar abierto. Cuando viene un proceso electoral, en el cronograma se dice cuándo va a ser el corte para elaborar los cuadernos. ¿Cómo es que me están haciendo un corte si no hay cronograma? El Gobierno Nacional estudia eliminar la regulación de la venta de productos de la cesta básica de acuerdo al último número de la cédula en algunos establecimientos, así lo informó el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. Manuel Covela nos tiene los detalles. Osorio explicó que la razón para levantar la medida es la normalización del abastecimiento y distribución de alimentos que, señaló, ha estado constatando el Ejecutivo en el territorio nacional. Ya en algunos lugares, lo que es el pedir o establecer un número de cédula para un día a la semana, ya ahorita ya no es necesario, porque ya están funcionando los sistemas de cartahuellas. El número de cédula era nada más para los productos básicos. Y entonces, como quieren causarle intranquilidad al pueblo, entonces hasta para pedir un vaso de agua le piden el número de cédula. Esa no fue la instrucción que nosotros dimos. El funcionario acusó a sectores de oposición de estar detrás de una campaña de desestabilización basada en la difusión de precios de productos. Así como lo están haciendo ya con el caso particular en los productos de higiene personal. Cómo quisieron llevar por algunos medios de esas páginas irresponsables que andan desarrollándose por ahí, que nosotros vamos a llevar la harina de maíz precocida a no sé qué precio y al azúcar en no sé qué precio. Nosotros no vamos a llevar nada a nada, todo va a continuar como está.
En los próximos días serán juramentados los consejos populares de abastecimiento y producción que velarán por la distribución de los bienes básicos en todo el país. Desde el Teatro Principal, en el centro de Caracas, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Representantes del sector transporte en el estado Guárico denunciaron la falta de repuestos e insumos para poder cumplir con su jornada laboral. Eliezer Hernández tiene el reporte. Aseguran que la falta de cauchos, repuestos y lubricantes mantiene fuera de circulación al menos al 50% de la flota de transporte de esta entidad llanera. Aseguran que los precios son muy variables. Un repuesto hoy vale 10 bolívares, mañana lo montan en 20 bolívares, 30, 40 bolívares. Entonces son empresarios y personas que no, que a ese precio me lo venden. Entonces quieren vender los repuestos uno al precio ese negro que todo el mundo lo conoce. Entonces nosotros tenemos una tarifa de pasaje que cubrimos con ese pasaje. Nosotros no podemos aumentar cada rato con pasaje. Señalaron además que constantemente son víctimas de robos y atraco dentro de sus unidades. En los linderos tienen que los gobiernos, sea de oposición o sea de oficialismo, tienen que unirse para prestar seguridad en los linderos, que es la frontera, porque ahí es donde el Lampa ataca, porque el Lampa o se pasa para allá o se pasa para acá. El Lampa no tiene horario. Entonces ellos, estoy en Guárico, atracan en Guárico, se pasan para Aragua, si no se pasan para Coge, si no se pasan para Valencia. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con las autoridades regionales para plantearles las múltiples problemáticas que presentan. Por su parte, las autoridades se comprometieron a reforzar las medidas de seguridad, sobre todo en el terminal y en los puntos de entrada y salida de la ciudad. Desde San Juan de los Morros, en el estado de Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Durante su participación en el foro Seguridad Alimentaria en tiempo de guerra económica, el director de Conatel, William Castillo, acusó a medios de comunicación de manipular la información para hacer creer a la población que hay escasez de productos en el país. Nosotros estamos haciendo una investigación ahorita que la vamos a llevar al Directorio de Responsabilidad Social sobre publicidad de productos que las empresas venezolanas están produciendo. Entonces, están produciendo a lo mejor de una variedad de 50 productos, están produciendo 10, pero la publicidad es sobre 50. Entonces eso le hace a la gente pensar precisamente que hay una escasez. Castillo aseguró que es necesario que el pueblo venezolano se organice para combatir a los denominados bachaqueros. Esto que están haciendo los acaparadores, las mafias grandes y pequeñas de bachaqueros, los especuladores, eso que hacen es una agresión perversa a todo el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que defender y seguir defendiendo el derecho a la alimentación como un derecho esencial de nuestro pueblo. El Parlamento Europeo enviará una misión a Venezuela a mediados de julio para valorar sobre el terreno el cumplimiento de los derechos humanos en el país. También esperan sostener encuentros con autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil. Al parecer, la misión estará integrada por un máximo de 12 eurodiputados, la mayoría de ellos españoles, entre los que se encuentran la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del organismo, Elena Valenciano, y el número 2 del Partido Popular en la Eurocámara, Luis de Grandes. Jacqueline Faría, precandidata a las elecciones primarias por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aseveró que el desabastecimiento es una situación provocada para afectar la participación en las próximas elecciones parlamentarias. Aquí no hay hambre. Por más que hayan escondido todos los alimentos de primera necesidad, en nuestro pueblo no hay hambre. Te lo digo que llevamos 15 días, día y noche, metidos en los barrios más recónditos. Hay una situación, pero pareciera que es una situación que la mandó el cielo. No, es una situación provocada. No es algo que nos pasó de repente, que no se consigue, que no hay, que hay déficit. Eso no es algo que pasó, es algo que se provocó precisamente antes de las elecciones parlamentarias. Para Faría, la iniciativa de realizar una huelga de hambre para exigir al CNE que se fije la fecha de las elecciones carece de sentido. Ponerse en huelga de hambre para deteriorarse la salud y yo digo aguantar 22 días en huelga de hambre, yo creo que se empiezan a desgastar hasta los músculos, ¿no? Realmente la fecha la van a decir seguramente cuando terminen ahorita las primarias del PSUV y nos prepararemos para eso. Faría se medirá este 28 de junio contra otros 22 precandidatos en la contienda del PSUV por el circuito 5, que incluye las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega, Macarao y El Paraíso. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, exhortó al Ejecutivo Nacional a incrementar la producción en el país como única vía para acabar con la escasez. Las declaraciones se las emitió durante la inauguración de la primera expoventa del talento comunitario
donde vecinos emprendedores recibieron financiamiento para desarrollar actividades productivas. Y entendamos que en este país, trabajando es como podemos salir adelante. Vamos a dar con el problema y vamos a llegar al fondo del problema. Aquí en este país todos somos importantes. Aquí en este país cualquier granito de arena, venga de donde venga, es importante para impulsar, para fortalecer todo esto que yo he dicho y he insistido insistentemente, valga la redundancia, en fortalecer el aparato productivo. Destacó que al capacitar a los ciudadanos en diferentes oficios, se sientan las bases para generar empleo. Y este martes se iniciaron los preparativos para el traslado de los restos mortales de Pedro Camejo, conocido como Negro Primero, desde San Juan de Payara, en el estado Apure, hasta el Panteón Nacional en Caracas. Durante un acto en la sede de la Comandancia del Ejército, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, recibió la cuchilla que perteneció a Pedro Camejo y el cofre que contendrá sus restos. Sostuvo que el acto del próximo 24 de junio será de suma importancia para el Ejército y para el pueblo venezolano. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar con una campaña, así lo llamo yo, una campaña para exaltar y reivindicar la memoria de ese gran soldado, de ese negro, de ese pueblo, del teniente de caballería Pedro Camejo, que murió ese día 24 de junio de 1821 en el inmortal campo de Carabobo. Está previsto que este 17 de junio la caravana con los restos simbólicos salga desde San Juan de Payara, en el estado Apure. En el estado Zulia, autoridades de la Iglesia Católica piden a los estudiantes y líderes políticos que se mantienen en huelga de hambre a mantener su lucha empleando otras formas de protesta. José Leonardo Nava tiene la información. El máximo representante de la Iglesia Católica en la entidad, Monseñor Ubaldo Santana, invitó a los universitarios a poner fin a la huelga de hambre que desde hace más de 190 horas mantienen en la sede del Rectorado de Luz y la Iglesia de las Mercedes en la ciudad de Maracaibo, esperando una pronta respuesta a sus planteamientos, entre los que destacan la libertad de los llamados presos políticos y se fije una fecha para las elecciones parlamentarias. Yo creo que es bueno que los jóvenes busquen otra alternativa más creativa, más respetuosa de su salud, que cuide su inteligencia para que propongan cosas novedosas que hagan avanzar al país. En cuanto a la petición de los estudiantes de que el propio Papa Francisco sea mediador en el conflicto que se vive en el país, el también arzobispo de Maracaibo no descartó la posibilidad. La Iglesia tiene sus diversas instancias y sus diversas figuras para poder acercarse a la problemática y a las aspiraciones y a los requerimientos que estos jóvenes y poder atenderlos debidamente. Así que el Papa se valdrá seguramente de alguna de ellas para acercarse a ellos y a oírlos. Monseñor Ubaldo Santana además espera que la Conferencia Episcopal Venezolana y el Ejecutivo Nacional se conviertan en un mecanismo permanente de diálogo franco y constructivo para el bienestar de todos los venezolanos. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, se reunió con empresarios de ese sector, gremios e importadores para establecer mecanismos de distribución de repuestos e insumos para el transporte público. Milagro Zambrano con los detalles. Más de 980 millones de dólares para este fin, para apalancar y reanimar la producción nacional de partes y repuestos, encontrar mecanismos que impidan que especuladores de oficio y bachaqueros se den a la tarea de escondernos los repuestos que importemos o fabriquemos o de revender a precios exorbitantes y especulativos estos insumos. Destacó que los recursos asignados por el Estado permitirán solventar la demanda de repuestos e insumos para el transporte público y manifestó que el propósito es hacer una venta programada o controlada de repuestos para evitar la especulación o el bachaqueo. Estamos definiendo mecanismos para esta venta programada de los repuestos a través de la red de proveedurías en primer lugar. Las 28 proveedurías que ya hemos instalado van a vender buena parte de estos productos a los transportistas. Y el 80% de los productos que se fabrican o se importan en el país, que se venden vía la red de comercialización que existe, tiene que hacerse
de una manera adecuada. Aunque no adelantó detalles, el ministro del Trudi anunció que próximamente será creada en el país una fábrica de baterías. Esta será una empresa mixta con capital público y privado que permitirá satisfacer la demanda del producto en todo el territorio nacional. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, señaló que los nuevos precios de artículos de higiene personal son una humillación para la mujer venezolana. El mandatario regional aseguró que quienes más sufren por la escasez y desabastecimiento son las mujeres. Consideró que los productos de higiene se han convertido en un lujo para los venezolanos. Por otra parte, el mandatario regional informó a través de su cuenta en Twitter que le fue notificada una demanda interpuesta por el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, luego de que el gobernador llamara corruptos a varios funcionarios del gobierno. El diputado al Parlatino, Rodrigo Cabezas, negó que en Venezuela se persiga a dirigentes políticos opositores. Esto a propósito de los cuestionamientos de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Cabezas aseguró que quienes convoquen la violencia tienen que asumir su responsabilidad ante las leyes. Están presos es porque no le han jugado limpio a la democracia y han tenido una cartica debajo de la manga para intentar derrocar gobiernos. El de Chávez, también intentar derrocar el del presidente Nicolás Maduro. Cabezas resaltó que el Parlatino venezolano aprobó un acuerdo de solidaridad con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ante los conflictos que atraviesa ese país por leyes que buscan distribuir las riquezas para dar un salto al desarrollo. Diputados del PSV de la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo en rechazo a los ataques dirigidos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, tras lo que consideraron ofensas y descalificaciones de dirigentes de oposición. Tania Díaz, segunda vicepresidenta del Parlamento, denunció que los señalamientos contra la presidenta del CNE forman parte de una campaña de sectores extremistas del país. La ofensa, además de contra Tibisay Lucena, es contra el poder electoral. Así como intentaron, por ejemplo, ofender al presidente de esta soberana Asamblea Nacional. Intentaron montar una campaña internacional sobre la base de nada contra Diosdado Cabello. Dinora Figuera, diputada de Primero Justicia a la Asamblea Nacional, pidió un acto de solidaridad para las o los que quieren un cambio para el país. Venezolanos han tenido que ir a la instancia del Consejo Nacional Electoral a solicitar la fecha y ¿qué han recibido a cambio? Amedrentamiento, presos algunos concejales, violencia de parte del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional acordó entregar el comunicado a una mujer en solidaridad con la presidenta del CNE. Cuerpos de seguridad del Táchira adelantan las investigaciones para determinar qué sustancia generó la intoxicación de 4 estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, 3 de ellos en huelga de hambre y un efectivo de protección civil. El Foro Penal venezolano exigió celeridad en las averiguaciones ya que consideran que podría tratarse de un envenenamiento en grado de homicidio. Entendidos de presentar estos síntomas de intoxicación o presunta intoxicación tras ingerir un líquido que el día anterior fue donado por una persona que se les acercó al lugar donde ellos se encontraban en su acción de huelga de hambre. Estamos a la espera del resultado toxicológico para determinar cuál fue la sustancia y si efectivamente estamos frente a un presunto envenenamiento en donde obviamente configuraría el intento de homicidio de manera intencional en la modalidad de envenenamiento. Durante una visita al estado Zulia, el ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, llamó a los sectores privados a trabajar de la mano con el gobierno para impulsar la producción petrolera. Fabiola Yaquinto tiene los detalles. Asdrúbal Chávez explicó que en la primera quincena de julio iniciarán la primera explotación de gas que llevará un promedio de 150 billones de pies cúbicos de gas a tierra firme. Destacó que Venezuela es el 8º país con la mayor reserva de este recurso natural. Poseemos, como es conocido, el mayor potencial petrolífero del mundo, con unas reservas que ya ascienden a 300.000 millones de barriles, apuntalado principalmente por las reservas de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Frías. Señaló que pese a los desafíos que enfrentan por los bajos precios del petróleo, continuarán trabajando en la explotación de este recurso con el fin de impulsar el desarrollo y llevar beneficios al pueblo. Que contamos con la voluntad política de un pueblo
que decidió nunca más permitir el saqueo criminal de nuestros recursos naturales no renovables. Eso es fundamental. Esto lo expresó el ministro Asdrúbal Chávez durante el 5º Congreso Integral de Hidrocarburos y la 25ª Exposición Latinoamericana del Petróleo, en la que participan 200 empresas de al menos 30 países. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. El ministro de Defensa de Brasil, Jake Warner, confirmó que el gobierno venezolano autorizó el aterrizaje de un avión militar de esa nación que transportará el próximo jueves a una misión de senadores que desea conocer de primera mano la situación política venezolana. El alto funcionario explicó que la petición nunca fue negada, subrayó que simplemente no había sido respondida. Aclaró que las autoridades venezolanas garantizaron la circulación de la delegación dentro del territorio venezolano. No obstante, el ministro destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha autorizado la visita a las cárceles en las que están recluidos los llamados presos políticos. Aún así, la llegada de los senadores a Caracas y de cristalizar encuentros con los familiares de los detenidos está garantizado. En materia de sucesos, 2 jóvenes fueron asesinados de múltiples disparos en una fiesta callejera organizada en la urbanización Caucahuita del estado Miranda. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. En el sector La F de Caucahuita se registró la balacera que provocó la muerte de 2 jóvenes identificados como Brian José G. Espitia, de 18 años, y Luis Manuel Mayo Castro, de 24. Ambos se encontraban en una fiesta callejera. Testigos contaron que uno de ellos sostuvo una acalorada discusión con otro hombre que sacó un arma y abrió fuego contra la multitud. Que hacen fiesta y que echan peteo. Siempre hacen fiesta en la calle, vía pública, todo eso. Y entonces él se fue para allá con unos amigos y entonces fue cuando ocurrieron todos los hechos. Que se formó una discusión, él estaba ahí también con los muchachos esos con los que estaba y entonces en ese momento se formó la plamamentación. En Río Chico, un conductor de ambulancias del cuerpo de bomberos fue asesinado presuntamente para robarlo. El funcionario fue salvajemente golpeado y posteriormente le dieron un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte. Fue identificado como Franklin de Armas, de 33 años. Le robaron el reproductor del carro, la cadena, zapatos, el celular, todo eso se lo quitaron. ¿Le dieron un tiro? Sí, supuestamente que le dieron un tiro y muchos golpes en la cabeza porque tuvieron que esperar a la emergencia, botó mucha masa cefálica, como dijo el médico. Extraoficialmente se conoció que en las últimas horas ingresaron a la Medicatura Forense de Bellomonte los cuerpos de al menos 22 personas que perdieron la vida violentamente en la Gran Caracas. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Un cadáver tiroteado y en avanzado estado de descomposición fue localizado en las riberas del río Valle, a la altura del distribuidor Los Ilustres, aquí en Caracas. Oficiales de la Policía Nacional hallaron el cuerpo totalmente desnudo y con varios impactos de bala en el río Valle, a la altura del distribuidor Los Ilustres de la autopista Vallecoche, aquí en Caracas. El cuerpo pertenece a un hombre de aproximadamente 30 años, de piel blanca, cabello negro y con textura delgada. A simple vista mostraba un impacto de bala en el rostro y otros en el tórax. Se presume que la data de la muerte pueda ser de al menos 4 días. El 6CPC realizó el levantamiento del cadáver y en las próximas horas se espera que pueda ser identificado. Como José Luis Cirit, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado este lunes en la Universidad de Carabobo. La rectora de ese recinto, Jessie Divo, informó que el occiso no era ni estudiante ni personal de esta casa de estudios. Tras este incidente, la rectora se reunió con el gobernador de la entidad, Francisco Ameliash, para abordar temas en materia de seguridad con el fin de resguardar el recinto universitario. Hoy vinimos a solicitar que esto se intensifique, que se incremente el número de funcionarios y fue acogida nuestra propuesta por parte del gobernador. De hecho, él sostendrá las reuniones que a bien considere con la Secretaría de Seguridad del Estado y otros organismos de la fuerza pública. Este es el segundo homicidio que se registra en el campus de Bárbula en lo que va de año, entre otros hechos delictivos. Las autoridades de la Universidad de Carabobo informaron que las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas hasta nuevo aviso.
Una tragedia ocurrió en Deltamacuro luego de que un hombre asesinara a una niña de 3 años. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Simoina del municipio Pedernales. Se pudo conocer que la infante tenía 3 meses desaparecida y su padre biológico, ante la negativa de su madre, Nírida Maurera, a decirle el paradero de esta, acudió al 6CPC, quienes investigaron el hecho. Según información de los familiares, Javier García, de 20 años y padrastro de la menor, mantenía una relación sentimental con Maurera. Al parecer, el homicida no soportó el llanto de la niña y decidió lanzarla por un barranco, donde permaneció viva durante varios días. García, al percatarse de que la menor aún seguía con vida, la asesinó y enterró sus restos, los cuales fueron hallados y están siendo sometidos a pruebas de laboratorio. La pareja se encuentra detenida y está bajo investigación para determinar la responsabilidad en el hecho. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció la colaboración del organismo bajo su liderazgo para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, la convocatoria para las elecciones parlamentarias en los tiempos previstos y la estabilidad tras los comicios. El funcionario precisó que el ente internacional quiere ser absolutamente garantista ante la crisis política de nuestro país. Añadió que la participación de esta organización debe ser como la de un músico en una orquesta sinfónica y que respecto al tono, este no debe radicalizar los conflictos, sino apoyar las soluciones. Bien, vamos a hacer una pausa. Así es, al regreso lo pensará mejor. En Ecuador, el presidente Correa pide evaluar polémico proyecto de ley. El exceso de velocidad es un factor que casi siempre está presente en los accidentes de tránsito. Un vehículo que respeta los límites de velocidad siempre tendrá más tiempo de reacción en caso de distracción o imprevistos en la vía. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos. Tener conciencia por nuestra vida y la de los demás cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad solicitar al Ejecutivo declarar persona no grata a Felipe Calderón, expresidente de México, por haber ofendido en las redes sociales a la Vinotinto y al presidente Nicolás Maduro. Diana Vázquez nos informa. Erla Herrera, diputado del PSUV a la Comisión de Medios ante la Asamblea Nacional, aseguró que Calderón dio una demostración de irrespeto al país y a sus gobernantes. Y esa ofensa contra la Vinotinto dictada por el odio no es un chiste pesado, porque sale de lo más profundo de la miseria humana y porque va en contra de un país. Biayu Pilieri, en representación de diputados de oposición ante el Parlamento, rechazó los comentarios del expresidente mexicano y aseguró que nadie debe ofender a la Vinotinto. No aceptamos que con ese comentario hecho por el expresidente mexicano se intente enlodar un maravilloso triunfo obtenido el pasado domingo en la Copa América Chile 2015. La Asamblea Nacional acordó remitir al presidente de la República, Nicolás Maduro, y la canciller Delcy Rodríguez el acuerdo en rechazo a las declaraciones de Felipe Calderón en contra de la Vinotinto. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, abanderó la delegación que representará a Venezuela en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en julio próximo en Toronto, Canadá. Maduro le entregó el tricolor nacional al atleta Marvin Blanco e instó a los deportistas a dar el máximo esfuerzo por conseguir el mayor número de medallas para el país. Nuestras delegaciones desde ya estén concentradas en su objetivo, no permita que los disperse nada. Máxima disciplina, concentración, trabajo en equipo. Vayan con toda la fuerza y cuando regresen también con toda la fuerza a seguirse entrenando rumbo a Río 2016.
Durante el acto, el jefe de Estado también entregó los 380 atletas que participarán en la justa, tarjetas de crédito de la banca pública para los viáticos, así como tabletas electrónicas hechas en Venezuela. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y la diputada al Parlatino de Elsa Solórzano acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir a su presidenta, Tibisay Lucena, que anuncie la fecha de las elecciones parlamentarias. Lirio Pérez estuvo allí y nos cuenta. Tintori y Solórzano, a la cabeza de un grupo de mujeres vestidas de blanco, llevaron un documento y flores a la presidenta del CNE. Debemos buscar la paz en Venezuela y para eso, para dejar la incertidumbre que hay hoy en Venezuela, pedimos que pongan la fecha de las elecciones, algo absolutamente democrático, constitucional y legítimo. Una representación de las 98 personas que se mantienen en huelga de hambre las acompañó. Respaldamos las acciones pacíficas que está realizando nuestro grupo de compañeros de todos los partidos políticos, el grupo de huelguistas que hoy ha decidido simplemente manifestar, acatando el artículo 68 de la Constitución. Las dirigentes de oposición exigieron que las autoridades investiguen la presunta intoxicación de huelguistas en Táchira. Tintori subrayó que hasta el anuncio de la fecha de las parlamentarias y la liberación de estudiantes y otras personas detenidas en protestas, Leopoldo López mantendrá su protesta de ayuno. En el CNE, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, anunció este martes los detalles referentes a la realización de la Expo Internacional Bolívar Potencia 2015 y la apertura de la oficina de comercialización del evento. Durante una rueda de prensa efectuada en el auditorio del Centro Total de Entretenimiento Cachamay, a la que asistieron representantes del sector público y privado, Rangel Gómez aseguró que con el venidero encuentro se busca fomentar la integración productiva entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela e impulsar la economía del estado Bolívar. El evento iniciará el próximo 29 de julio. Lumay Barreto introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de oposición contra la medida cautelar que la suspende como alcaldesa del municipio José Antonio Páez del estado Apure. Maoli Aldana tiene la información. La Sala Constitucional del TSJ suspendió a Barreto luego de que el Consejo Municipal de Guasdualito declarara el pasado 26 de febrero la vacante absoluta en el cargo, quedando designado como alcalde encargado el concejal Víctor Argenis, presidente de la Cámara Municipal. Lumay Barreto este martes, acompañada de los alcaldes de San Cristóbal y de El Hatillo, Patricia de Ceballos y David Smolansky, rechazó la medida por considerarla política. Le pido, señora magistrada, póngase la mano en el corazón. Revise lo que usted ha hecho. Eso es una aberración jurídica lo que han cometido. Eso no está avalado por ninguna ley y menos por la Constitución. La ley del poder público municipal es muy clara y en ninguna parte se ha dicho que un alcalde, porque se ausente 7 días, lo pueden catalogar como que abandonó su cargo. Ana Leonora Costa, representante legal de Barreto, aseguró que la medida cautelar es inconstitucional. Con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia se está desconociendo esta voluntad popular y se está yendo en contra de la democracia en Venezuela. Y nosotros lo que venimos el día de hoy, la alcaldesa, a exigir que se le restituya en el ejercicio de su cargo, que no hay ninguna razón jurídica para que sea suspendida. Ana Leonora Costa asegura que el TSJ tiene 5 días para responder a este recurso de oposición que introdujeron este miércoles en contra de la medida cautelar que suspende a Lumay Barreto como alcaldesa del municipio José Antonio Páez del estado de Apure. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. La precandidata a la Asamblea Nacional, Jacqueline Farías, hizo este martes un llamado a la participación masiva de la militancia del PSUV en el proceso interno que realizará el Partido Rojo el 28 de junio. En su recorrido por la parroquia Macarao, la precandidata pesubista aseguró que en esta zona del oeste de Caracas están activadas todas las unidades de batalla Bolívar Chávez, así como todos los movimientos sociales en pro de este proceso interno. El mensaje del llamado a la participación en las primarias del PSUV, donde vamos a escoger 2 chavistas para el circuito 5, que lo componen Antímano, Macarao, La Vega, Caricuao, El Paraíso. Todas estas parroquias unidas en el circuito 5 van a escoger 2 chavistas para ir a la elección de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe seguir siendo chavista. Para la precandidata del PSUV, los comicios parlamentarios cuentan con todas las organizaciones sociales del oeste de Caracas.
Gustavo Guzmán, gerente legal de asuntos laborales de Empresas Polar, aseguró que en cuanto a las amenazas de paralización que sufre la compañía, esta se mantiene con todos sus contratos colectivos vigentes y dentro del marco de la legalidad. En una nota de prensa, el directivo afirma que con 5 de las 48 organizaciones sindicales que actúan en las instalaciones de Polar se discuten las convenciones actualmente. De esa manera respondió a las declaraciones de Juan Rodríguez, vocero de Sintra Terricentro, quien a juicio de Guzmán solo representa al 1% de los trabajadores. Bien, Acoso Escolar se trasladó a La Victoria en el estado de Aragua para conocer la historia del profesor Luis Fernández. Bienvenido a Acoso Escolar, profesor. Gracias, mi amor. Coméntenos un poco cómo fue esa historia en el colegio. Mi madre me colocó en un colegio de monjas y tuve 2 días porque la monja dijo que tenía que sacarme del colegio porque el siguiente día los muchachitos iban a caminar como yo. Esta fue su primera experiencia en el colegio. Inmediatamente su mamá lo inscribió en otra unidad educativa donde las burlas no faltaron, pero el apoyo de quienes decidieron no hacerse la vista gorda tampoco. Siempre, pero siempre tenía compañeritos que me defendían. Y en la hora de la salida nos vemos porque no te metas con él, siempre había, pero siempre la burla. Y uno se sentía... ¿Qué le decían, profesor? Patecroche, el chueco, eres caminas al revés. El miedo y la indignación jamás ganaron la batalla porque se encontraron de frente con el amor y el respaldo de sus padres. Enseñarlo a aceptarse tal cual es y fortalecer sus cualidades dieron a Luis la fuerza que necesitaba. Hijo, no te preocupes, papá. Tú no vas a jugar fútbol, no vas a jugar ningún deporte, pero tú con esto vas a ser un hombre de bien. ¿Cuál fue el secreto para seguir adelante, profesor? El secreto es la base de la familia. El apoyo muy importante de la familia. Luis es profesor, motivador y tiene una hermosa esposa. Jamás dejó que sus acosadores rompieran su sueño de salir adelante. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a través de la Cámara de Acoso Escolar? Creer en Dios, en Jesucristo el Redentor de nosotros, que es Él el que te da la luz. Creer en ti, tener seguridad de lo que tú crees, tener el norte claro de tu sueño, ser perseverante y constante. Ahí logra lo que quiere y voy por mucho más. Muchísimas gracias al profesor por el día de hoy traernos este mensaje de paz. Perseverancia, constancia son las claves justamente para poder nosotros lograr nuestros sueños y la base familiar, por supuesto, para poder tener esa fortaleza de seguir adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado del día de hoy. ¿Al acoso? Sácalo del juego. Amigos, seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra de la violencia escolar. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, es momento de hacer una nueva pausa y al regreso. Se movió la montaña. Fuerte terremoto desplazó a un gigante. Los detalles al regreso. El sabor de Malta Regional. Bien, y continuamos con más de su noticiero Venevisión y les contamos que el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, explicó la importancia de sanear el lago de Maracaibo, que posee una de las mayores reservas de agua en el mundo. Dijo que el petróleo tiene esa deuda con el Zulia. Durante el 5º Congreso Integral de Hidrocarburos, el mandatario regional dijo que entre los proyectos del sector petrolero se debe incluir la construcción de un puerto fuera del lago que permita la exportación del petróleo para frenar los dragados que impiden el saneamiento del lago de Maracaibo. En el próximo show petrolero, trabajar un poco, nosotros vamos a presentarlo, no lo tenemos todavía completamente al día, el estudio del Instituto
danés sobre el tema de la salinización del lago y el proceso de eutroficación, que permite decir que cerca de un 40% del lago de Maracaibo no está apto para la vida. Arias Cárdenas explicó que la situación del lago es consecuencia directa de los continuos dragados que se han hecho en el mismo sin corregir sus consecuencias. Posteriormente fue inaugurada la 25ª Exposición Latinoamericana del Petróleo, en la que participan más de 200 empresas de al menos 30 países. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. En Noruega, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió el proceso de paz con las FARC, aunque instó que se aceleren las conservaciones en su visita a Oslo, ciudad donde quedó establecida por primera vez la mesa de diálogo en 2012. El mandatario mantuvo varios encuentros con líderes de ese país europeo y participó en el Oslo Forum, un evento que organiza esa nación sobre mediación y solución de conflictos. Santos cierra su gira por el viejo continente, la cual comenzó en Bruselas, en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, e incluyó una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. En Ecuador, el presidente Rafael Correa decidió dejar atrás de forma temporal los proyectos de ley para subir los impuestos a herencias y plusvalía. Esto tras una semana de protestas que exigían su salida del poder. En Estados Unidos, el magnate de 69 años, Donald Trump, buscará ser el próximo presidente de esa nación al postularse este martes como candidato en la carrera por ocupar la Casa Blanca. En Egipto, un tribunal de ese país sentenció la pena de muerte al exmandatario islamita Mohamed Morsi, acusado de asesinato, secuestro y otros delitos durante una fuga masiva de una cárcel en 2011. En Yemen, el número 2 de Al-Qaeda en ese país, Nasser al-Wahishi, murió durante un bombardeo de drones estadounidenses, según lo confirmó esa organización y el gobierno norteamericano. Y finalizamos en Nepal, donde el monte Everest, el más alto del mundo, se desplazó 3 centímetros al suroeste tras el terremoto de 7.8 grados que sacudió ese país el pasado 25 de abril. Bien, momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más. Noticiero Venevisión desde la tierra de mitos y leyendas, del maíz y la caña de azúcar, de las tradiciones culturales que reflejan el gentilicio de su gente. Desde el estado de Yaracuy, Joel Vargas para Venezuela y el mundo. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. E iniciamos con unas imágenes que al parecer confirman la relación entre Isabel Presley y Mario Vargas Llosa. De nuevo, la revista Hola publica en su portada la imagen de Isabel Presley y Mario Vargas Llosa, esta vez disfrutando de una romántica cena, como dos personas libres que demuestran con su actitud que no se van a esconder. Vargas Llosa aclaró su situación sentimental al asegurar lo siguiente: lo único que le confirmo es que estoy separado. Digo simplemente que estoy separado y no tengo más declaraciones que hacer sobre mi vida privada. Y Diana Patricia La Macarena está celebrando sus 30 años de carrera al mejor estilo de la Carmen de Bizet. Después de 3 años de ausencia, la bailaora internacional volverá este 27 y 28 de junio al Teatro Teresa Carreño con un espectáculo sin precedentes encarnando a la Carmen de Bizet. Vamos a escuchar cómo se siente la Macarena con estos 30 años de carrera. Bueno, felicísima, contenta. Si me dices que si me hubiera imaginado llegar a 30 años de carrera profesional, a lo mejor te digo que no. Sumamente feliz del apoyo de la gente, del cariño, del respeto. Es impresionante, de verdad. Entonces, bueno, eso es lo que más te llena de satisfacción. Y bueno, seguir trabajando y bailando hasta que el cuerpo aguante, que no sabemos hasta cuándo va a ser. Y Soda Stereo recibirá un homenaje de manos del Circo del Sol.
La compañía canadiense prepara un espectáculo de tributo a Soda Stereo con la colaboración de 2 de los integrantes de la mítica banda argentina de rock que lideró el fallecido Gustavo Cerati. El nuevo espectáculo se estrenará en Buenos Aires en marzo del 2017, luego será llevado a Chile y a México. Y Julieta Venegas dice que su nuevo disco será luminoso y más acústico. La cantante mexicana se mostró ilusionada con la promoción del álbum que verá la luz a mediados del próximo agosto. Se trata de su disco Algo Sucede y es justamente el tema que estamos escuchando, que se titula Ese Camino, el único de los 12 que incluirán el nuevo disco de Venegas. De esta manera nosotros llegamos una vez más al final. Dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Bien, hacemos una pausa y al regreso. El Kun marcó en el Clásico del Río de la Plata. Los detalles en minutos con Jesús Marín y toda la información deportiva. Noticiero Venevisión presente en la Sultana del Guarapiche, tierra de guerreros, de bellezas naturales y su imponente catedral. Desde Monagas, Bexy Betancourt para Venezuela y el mundo. Recién nacida se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas y requiere con urgencia donantes de sangre tipo B positivo. Las personas que deseen ayudar pueden dirigirse al banco de sangre de ese centro de salud o comunicarse con sus familiares al 0412-701-9715 o al 0412-386-8191. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Y con 150.000 bolívares. ¡Renuevo mi hogar! Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque la de este martes se fue una jornada verdaderamente explosiva para los venezolanos. Luis Balbuena y Wilson Ramos conectaron 2 cuadrangulares cada uno, a la vez que Carlos González, Francisco Cervelli y Robinson Chirinos también la botaron en esta fecha. Repasemos un poco lo que fueron estos compromisos y el festival de batazos de los venezolanos. Vamos a arrancar nuestro recorrido precisamente en el Minute Maid Park en Houston. Rockets ante Astros, segundo inning Luis Balbuena conectaba este cuadrangular por el jardín de la izquierda, su primer batazo de la tarde. Ya en el tercer episodio, nuevamente Balbuena, esta vez por el jardín derecho, para llegar a 16 bolas cercas este año, igualando así su tope personal de jonrones en las mayores. En la quinta entrada apareció el zuliano Carlos González, conectando su octavo jonrón de la temporada, acortando distancias. Al final no fue suficiente, victoria para Houston, 8 carreras por 5 ante Colorado. Luis Balbuena se fue de 4-2 con par de bolas cercas, 4 remolcadas, 2 anotadas. O sea, él tuvo el ligó de 4-1 con una empujada y una anotada. Y Carlos González se fue de 4-1 con jonrón, par de empujadas y una anotada. Washington ante Tampa Bay, octavo episodio, Wilson Ramos, que descarga jonrón por el jardín central para ampliar la ventaja de los nacionales de Washington en ese momento a 14 carreras por 1. En el noveno episodio apareció nuevamente el poder de Ramos con su segundo bola cerca de la noche y el séptimo del año. Washington terminó imponiéndose 16 por 4 ante Tampa Bay. El receptor se fue de 5-2 con 2 jonrones, 4 impulsadas y 2 anotadas. Asdrúbal Cabrera batió de 3-1 con una anotada. Piratas ante Medias Blancas, sexto inning y Francisco Cervelli que la desaparece por todo el jardín de la izquierda, su segundo bola cerca de la temporada. Se fue de 3-1 el carabobeño con jonrón, empujada y anotada. Isel García falló en 4 ocasiones. Al final, Pittsburgh se impuso 3-0. Dodgers ante Vigilantes, noveno inning, 2-2. La pizarra y Robinson Chirinos despachaba este cuadrangular solitario, batazo que dejan el terreno los californianos. El falconiano se fue de 4-2 con bola cerca, empujada y anotada. Luis Andrews también duplicó en 4 turnos al plato. Y en los tableros, los guerreros de Golden State están derrotando a esta hora a los caballeros de Cleveland 89-77 en el sexto juego de la serie final de la NBA.
De concretarse este triunfo, se estarían titulando como campeones del mejor baloncesto del mundo. Sería su primer título en los últimos 40 años. Stephen Curry ha aportado 18 puntos con 3 rebotes y 7 asistencias para Golden State. Y en notas de la Copa América Chile 2015, este martes Argentina y Paraguay se colocaron un paso de avanzar a los cuartos de final del torneo continental tras imponerse en sus respectivos encuentros. En el Estadio La Portada de La Serena se disputó un nuevo clásico de Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. Sergio El Kun Agüero anotaría el único tanto del compromiso cuando se cumplía el minuto 58. A primera hora Paraguay venció a Jamaica por la mínima diferencia y fue por este error, mal despeje del portero caribeño Dwayne Kerr, y permitía el balón impactar en la rodilla de Edgar Benítez, ingresara lentamente al arco al minuto 36. Fue el único tanto del compromiso y vale la pena ver nuevamente la acción. Argentina y Paraguay comparten así el liderato del Grupo B con 4 puntos, Uruguay tiene 3 y Jamaica, con ese error de su guardameta, sin puntos en 2 fechas. Este miércoles Colombia buscará desquitarse de su eliminación en cuartos de final del Mundial ante Brasil cuando se enfrenten por el Grupo C en Santiago de Chile. Los neograneínos necesitan los 3 puntos que los acercan a la siguiente fase del torneo, mientras que la Auriverde pondría pie y medio en cuartos de final con un triunfo ante Colombia. Un amistoso disputado en Ginebra, Portugal superó a Italia por la mínima diferencia con un tanto de Eder a los 52. Primera victoria de Portugal ante la escuadra azurra en 39 años. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva. Volvemos con ustedes. Gracias a Jesús Marín y gracias Venezuela como siempre por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Feliz noche.